Emiliano Figueroa Larraín nació en Santiago el 12 de julio de 1866, hijo de Francisco de Paula Figueroa Araoz y de Rosalía Larraín Echeverría. Realizó sus estudios en el Colegio San Ignacio y los superiores de Derecho en la Universidad de Chile, recibiéndose de abogado en 1889. Balmacedista, al estallar la revolución fue tesorero de la campaña y al ser derrotado el presidente se ocultó en las sombras, de donde emergió varios años después, cuando fue electo diputado y reelecto en diversos periodos. Ocupó la vicepresidencia de la Cámara y 2 veces fue ministro de Justicia. En mayo de 1910 fue nombrado ministro del Interior y con ocasión de la enfermedad del presidente y posterior fallecimiento, ocupó la vicepresidencia de la República. Entregado el mando se trasladó como embajador de Chile en España y después en Argentina. A su regreso fue nombrado conservador de bienes raíces y en tal calidad integró el Tribunal de Honor, que decidió acerca de las elecciones presidenciales de 1920. Cuando tras el regreso de Arturo Alessandri debido a la pertinacia del ministro de la Guerra, este presentó su renuncia, Figueroa emergió como el candidato de unidad de todos los partidos a la presidencia de la República. Su mandato sin embargo duró poco. Carlos Ibáñez del Campo nació en Linares el 3 de noviembre de 1877. Restauró el principio de autoridad y del orden alterado desde la caída de Alessandri y marcó el inicio de la intervención del Estado en la economía. Inició un activo plan de obras públicas, construyó caminos pavimentados, amplió el Palacio de la Moneda y edificó la Casa Presidencial de Viña del Mar. Realizó la reforma policial, fusionando policías y carabineros en un solo cuerpo. A su gobierno se debe la solución del viejo litigio de T. Juan Esteban Montero nació en Santiago el 12 de febrero de 1879. Sus padres fueron Benjamín Montero y Eugenia Rodríguez. Cursó sus estudios en el San Ignacio y los superiores de Derecho en la Universidad de Chile, recibiéndose de abogado en 1901. Brillante profesional, ejerció la cátedra universitaria en Derecho Romano y en Derecho Civil. Paralelamente militó, aunque no en cargos directivos, en el Partido Radical. Fue llamado, por el ocasional mandatario Pedro Opazo Letelier, para integrar su gabinete en calidad de ministro del Interior. Tras la renuncia de Opazo se convirtió en vicepresidente de la República en 1931. Sin embargo, renunció al cargo para postularse a la presidencia, siendo electo con una abrumadora mayoría. Su gobierno terminó por la acción golpista de sectores militares, que instalaron en el poder a una junta de gobierno de tendencia socialista. Falleció el 28 de febrero de 1948. Arturo Alessandri Palma Presidente Arturo Alessandri Palma nació en la hacienda de Longaví, provincia de Linares, el 20 de diciembre de 1868, hijo de Pedro Alessandri y de Susana Palma Guzmán. Durante los 3 primeros años de su gobierno se dictaron leyes destinadas a proteger a las industrias y a la clase trabajadora. Entre estas figuran la de empleados particulares, la ley sobre la vivienda, la de empleados públicos y periodistas, y la ley sobre derechos civiles de las mujeres. Además, se creó el Banco Central. Su gobierno se destacó por el restablecimiento del orden institucional. Puso en aplicación la Constitución de 1925, terminó con la anarquía y para asegurar la estabilidad política dictó la Ley de Seguridad Interior del Estado. En lo económico, apoyado por el ministro Gustavo Ros, logró devolver la confianza al inversionista y permitió la prosperidad del país. Además, se construyó el Estadio Nacional y la Escuela de Derecho. Sin embargo, su administración se vio ensombrecida por una de las mayores tragedias del país. El 5 de septiembre de 1938 se produjo la muerte de 63 jóvenes del Movimiento Nacional Socialista, que se encontraban atrincherados en el edificio de la Caja del Seguro Obrero, quienes fueron acribillados tras la orden del presidente, por carabineros. Presidente Pedro Aguirre Cerda. Nació en Pocuro, cerca de los Andes, el 6 de febrero de 1879. Hijo de Juan Bautista Aguirre Campos y de Clarisa Cerda Escudero, inició su gobierno en condiciones muy desfavorables a causa del terremoto de enero de 1939, que asoló las provincias de Linares, Maule, Ñuble y Concepción. Para paliar los efectos creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio. Después de casi 3 años de gobierno, falleció el 24 de noviembre de 1941 víctima de una grave enfermedad. Conforme a las prescripciones constitucionales, asumió la vicepresidencia Jerónimo Méndez. Juan Antonio Ríos nació en el Fundo Huichicura, en la provincia de Cañete el 10 de noviembre de 1888. Le correspondió decretar, en 1943, la ruptura de relaciones con los países del eje, Alemania, Japón e Italia, y en 1945 declaró el estado de guerra con Japón. Ese mismo año realizó una gira continental, que duró 60 días, llegando a Estados Unidos y Canadá. Junto a ello, promulgó la ley que creó los premios anuales de literatura y de arte. Además, en diciembre de 1945 se descubrieron en Magallanes los yacimientos petrolíferos de Springville, Cerro Manantiales.
A raíz de su enfermedad y posterior muerte, asumió como vicepresidente de la República Alfredo Duhalde, quien en vísperas de las elecciones presidenciales renunció al cargo, sucediéndolo Juan Antonio Iribarren. Gabriel González Videla nació en La Serena el 22 de noviembre de 1898. Gobernó al principio con los partidos que integraban el Frente Popular, dejando más tarde fuera a los comunistas y organizando un ministerio de concentración nacional en el que tuvieron representación los partidos de derecha. Restituyó las facultades extraordinarias y en 1947 declaró al PC fuera de la ley. Posteriormente rompe relaciones diplomáticas con Rusia. A principios de 1848 hizo un viaje al territorio de la Antártida, que duró 15 días. En 1952, Ibáñez arrasó en las elecciones, con la promesa de barrer con los políticos. Ibáñez volvió a la presidencia en 1952 apoyado por el Partido Agrario Laborista, PAL, por el Partido Socialista Popular, PSP, y el Partido Femenino de Chile, liderado por María de la Cruz, quien le daría gran parte del electorado femenino, que por primera vez votaba en elecciones presidenciales. Con el símbolo de la escoba, que barrería la corrupción de los políticos y los partidos, y bajo el lema del General de la Esperanza, logró el 46,8% de los votos. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Nació en Santiago el 19 de mayo de 1896. Al inicio de su mandato obtuvo el respaldo del Congreso para dictar la Ley de Facultades Económicas y Administrativas a fin de dar un ordenamiento interno en las finanzas de la nación. Instituyó un nuevo régimen monetario, que comenzó a regir desde enero de 1960, en el que desapareció el peso y se adoptó el escudo, equivalente a 1000 pesos. El 21 de mayo de 1960 se produjo un violento sismo, que asoló a gran parte de la zona sur del territorio, principalmente la ciudad de Valdivia. Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Nació en Santiago, el 16 de enero de 1911. Eduardo Frei Montalva asumió la presidencia de la República el 4 de noviembre de 1964, y las condiciones imperantes hacían presumir el éxito de su periodo. Posea un gran apoyo electoral, había triunfado en las elecciones, con el 56,1% de los votos, además de gozar de la primera mayoría en el Senado. En lo económico, el cobre había alcanzado los más altos precios de su historia en los mercados internacionales y en el plano exterior, contaba con el apoyo de Estados Unidos, con lo que podía obtener créditos para realizar cualquier iniciativa enmarcada dentro de su proyecto de reformas estructurales. Gobierno de Salvador Allende Gossens fue el primer presidente socialista de Chile. Su gobierno propuso dividir la economía en tres áreas: social, donde las empresas de interés clave para el país pasaban a ser del Estado; mixta, en la que el Estado sería el principal accionista; y privada, formada por pequeñas empresas con bajos capitales. En julio de 1971, visitó Salta en la República Argentina, y entre agosto y septiembre estuvo en Colombia, Ecuador y Perú. Entre noviembre y diciembre de 1972, realizó una gira a México, a Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y Cuba. En mayo de 1973, asistió a la asunción del mando del presidente Héctor José Cámpora en Argentina.